Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca del Espíritu Santo. Ya habíamos visto a través de las Escrituras que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablamos de tercera persona, habíamos dicho, no estamos diciendo que es inferior al Padre, inferior al Hijo. Es simplemente para que nosotros podamos entender, le denominamos tercera persona. Pero sin embargo, es tan Dios con los mismos atributos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son un solo Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo. El Espíritu, esta palabra escrita en el Antiguo Testamento como Rúa y en el Nuevo Testamento como Neuma, ambos traducen aliento, viento, ¿no? Espíritu mismo, ¿no? Para darnos a entender de que el Espíritu Santo es como el viento justamente, ¿no? No lo podemos ver, pero podemos sentir, se puede evidenciar su presencia, ¿no? Y santo porque definitivamente es totalmente diferente a nosotros, ¿no? Ya habíamos dicho, uno de los atributos también su santidad es moralmente diferente y inclusive en su ser es totalmente diferente a nosotros. ¿Ok? Entonces, si el espíritu entonces no se puede ver, pero se puede sentir como el viento, ¿no? Es como cuando uno es un soplo, ¿no? Si nosotros soplamos, no podemos ver el aire, pero podemos sentir. A veces es más intenso, a veces es menos intenso, pero podemos sentir el viento, ¿no? Hay vientos más fríos, vientos más cálidos, ¿no? En lo natural. Entonces, esta es la idea del Espíritu Santo. No se ve, pero sí se siente, se evidencia su presencia, ¿no? Cuando tenemos colgada una bandera, por ejemplo, y no hay mucho viento, la bandera está caída. Pero cuando corre mucho viento, la bandera empieza a ondear, ¿no? La tela de la bandera comienza a ondear. ¿Por qué? Y esa es una señal de la actividad del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por ahí para ir entendiendo las características y lo que hace en nuestras vidas el Espíritu Santo. Vamos a ver primero las evidencias de la ausencia del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente donde no está el Espíritu Santo se van a dar las características como personas del mundo, ¿no? Entonces, lo primero es, vamos a ver las evidencias de la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también esto nos sirve para poder mirar, ¿no? La ausencia del Espíritu Santo en nuestro hogar e inclusive en nuestra iglesia, en las iglesias, ¿no? Porque hoy se habla bastante del Espíritu Santo en las iglesias, ¿no? Y algunos pueden juzgar o no acerca de si la iglesia tiene o no tiene el espíritu, ¿no? Hemos escuchado cosas así, ¿no? En tu iglesia no está el mover del espíritu, en tu iglesia sí está el mover del espíritu. Entonces vamos a definir primero cuando no está el Espíritu Santo, las evidencias de la ausencia del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, que hay inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame decirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, ¿no? Aquí Pablo es enfático cuando dice que el que lleve este tipo de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, esta es una evidencia de la ausencia del Espíritu Santo. Si en nuestras vidas estamos viviendo en inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, celos, arrebatos de furia, discordias, divisiones entre nosotros, envidias entre nosotros, entonces definitivamente el Espíritu Santo no está actuando en nuestras vidas.
Si esto está ocurriendo en nuestro hogar, tampoco está actuando en nuestro hogar, ¿no? Son evidencias que no está. Claramente dice, son los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿no? La versión que les leí es la versión de Nueva Traducción Viviente, y en la versión Reina Valera dice claramente también, manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Entonces, las obras de la carne se producen en una persona natural que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su vida. Entonces, una de las evidencias de la ausencia del Espíritu Santo son todo esto que hemos nosotros leído. Ahora, si en una iglesia hay claramente inmoralidad sexual en diferentes miembros de la iglesia, ¿no? No hablamos en miembros aislados, pero hay en diferentes miembros de la iglesia. Hay divisiones, discordias, envidias. Es una manifestación más bien esta de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Obviamente van a haber personas que viven con pecado, pero ya aquí estamos hablando de una vida pecaminosa, ¿no? Las divisiones se mantienen, las discordias, las envidias continuamente, la inmoralidad sexual continua, son evidencias de la ausencia del Espíritu Santo. Vamos a otro versículo. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, verso 4. Dice, leo en la Nueva Traducción Viviente, del 4 en adelante, dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Está hablando de un creyente. Nosotros no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Los que dominamos por la naturaleza los que están, dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Miren, nosotros ya no estamos controlados por la naturaleza pecaminosa, dice. Todo lo anterior que vimos en Gálatas definitivamente está controlado por la naturaleza pecaminosa. Dice, los que no estamos controlados por la naturaleza pecaminosa, estamos controlados por el Espíritu Santo y piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, ¿no? Son enemigos. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina son enemigas, dice. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará la naturaleza pecaminosa. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, los no creyentes. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Si no tienen al Espíritu, no tienen a Cristo. Es clara en este punto, este versículo. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Ojo, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo vive en ustedes. Y así como levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu que vive en ustedes va a dar vida a sus cuerpos mortales. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿no? Es definitivo. Donde está el Espíritu de Dios, hay obviamente una lucha entre los deseos que van a haber en
de nuestra carne y los deseos del espíritu. Pero los que tenemos al Espíritu de Dios dice que no vamos a estar obedeciendo nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, sino vamos nosotros a obedecer al Espíritu porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a pensar en agradar al Espíritu Santo, dice. Por tanto, ¿esto qué implica? Esto implica que si no hay una lucha con tu carne constantemente, no hay no está obrando la actividad, no está obrando el Espíritu Santo en tu vida. Cuando está el Espíritu Santo en tu vida, tú te das cuenta que hay obras, hay hechos que tú quieres hacer que son pecaminosos, pero hay una lucha. Tú dices, no, no voy a hacer eso, porque al Espíritu de Dios, a Dios mismo le agrada esto. Mi naturaleza me lleva a enojarme de repente, pero tú dices, no, esto no es de Dios, y empiezo a tener otra actitud. Mi naturaleza me quiere llevar a mentir, pero yo digo, no, no voy a mentir, voy a decir la verdad. Empieza a haber una lucha, porque como dice claramente este versículo, los deseos de la carne son opuestos a los deseos de Dios, son totalmente opuestos. Entonces, cuando hay dos cosas opuestas va a haber una lucha. Pero cuando no tengo al Espíritu de Dios, los deseos de la carne van a obrar como quieran, como habíamos visto en el pasaje de Gálatas. Por tanto, igualmente, si en una casa o en una iglesia no hay una lucha, o sea, los que están en la iglesia no están luchando con sus carnes, no hay una lucha con sus carnes evidente, entonces el Espíritu Santo no está actuando, no está obrando en sus vidas. Cuando solamente los deseos de la carne están obrando, es porque no está el Espíritu de Dios. Evidencias de la ausencia del Espíritu de Dios. Y una más, miremos 1 Corintios capítulo 6, verso 18. 1 Corintios 6, verso 18. Ok, 1 Corintios 6, 18. Dice, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Ok, entonces la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué? Es el poder huir de todo pecado sexual. Porque dice, la inmoralidad sexual, la fornicación, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿qué va a hacer? Va a afectar nuestro propio cuerpo. Y dice, ¿y no sabemos acaso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si es templo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer eso? No es compatible, ¿no es cierto? La vida de alguien que tiene el Espíritu de Dios es una vida que está huyendo del pecado sexual, honrando a Dios con nuestros propios cuerpos. Entonces, cuando hay una vida en la cual hay pecado sexual continuo, hay relaciones sexuales fuera del matrimonio continuo, es una vida en la cual el Espíritu de Dios no está actuando. Es así de simple. Y estos tres versículos se relacionan, ¿no es cierto? Gálatas nos dice lo mismo, Romanos nos dice lo mismo, y ahora 1 Corintios específicamente con respecto al pecado sexual nos dice lo mismo. Entonces, si en la vida de un hombre está predominando el pecado sexual, entonces no hay actividad del Espíritu Santo en él. Y si no está el Espíritu Santo en su vida, entonces no es de Cristo, ¿no? Así es clara las Escrituras, como vimos en Romanos. Entonces, si en una iglesia hay pecado sexual en el pastor, en los líderes, hay pecado sexual en las personas que asisten, definitivamente es un lugar donde
el Espíritu Santo no está actuando en la vida de esa iglesia. Entonces, las evidencias de la ausencia del Espíritu de Dios son claras y son manifiestas, ¿no es cierto? Comienza con el dejar que nuestra carne obre como ella quiere. Divisiones, pleitos, inmoralidad sexual en nuestras vidas, divisiones, idolatrías, todo eso son manifestaciones de ¿qué? De la ausencia del Espíritu de Dios. Si es que no hay una lucha con la carne, no hay una oposición a la carne y hay una vida en el Espíritu, entonces no está el Espíritu Santo. Si solo es una vida llevada por la carne, no está el Espíritu Santo. Y si hay pecado sexual constantemente en la vida de las personas como parte de su vida, no está el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, el Espíritu no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Pero la ausencia del Espíritu de Dios, cuando no está el Espíritu de Dios, es manifiesta. En la vida individual, en la vida de una casa y aún en la vida de una iglesia. La próxima miraremos entonces las evidencias de lo contrario, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, de una casa e inclusive en la vida de una iglesia. Hasta la próxima.